Gracias. De hecho, le di y no me responde. No sé si a ustedes ya les... Sí, ya nos pidió. Ya en estos momentos. Ah, ok. Sí, a mí no me dio eso de... bueno, ya está grabando. ¿Sí? Está grabando entonces. La semblanza del doctor Axel Didrikson, muy general, es la siguiente. Ustedes la pueden consultar en la página de la DGAPA. Yo de ahí hice un extracto bastante pequeño para no hacernos muy extenso, ¿no? El doctor Axel Didrikson es licenciado en sociología, licenciado en sociología, maestro en estudios latinoamericanos y doctor en economía. Todos los grados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 3, y ha trabajado en diversas universidades. Su primera actividad académica que reporta es la que tiene aquí en la UNAM, pero después trabajó en la Veracruzana, después regresó acá en la UNAM, trabajó en el desaparecido Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, después en el CESU, que después, durante su gestión como director de ese centro, se convirtió en instituto, que es el hoy Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación. Es coordinador general de la Cátedra Universidad de Integración Regional de la UNESCO, que se ha conformado como una red de trabajo académico interdisciplinario con diversas universidades de la región latinoamericana. Ha realizado estancias de investigación en diversas universidades del mundo y para un proyecto de investigación comparada sobre tendencias de transformación en las universidades, que es algo muy importante ligado al tema que nos va a plantear el doctor Axel Didrikson, esta situación sobre las tendencias de transformación de las universidades. Pertenece a muchas organizaciones académicas, es asesor, consultor y líder de proyectos sobre temas relacionados con la universidad, la educación superior y las políticas educativas nacionales e internacionales. Es docente de posgrado, conferencista, autor de publicaciones, muchas de ellas, ¿no? Ha recibido reconocimientos por parte de universidades y ha sido ganador del Premio Universidad Nacional en 2019 en el área de investigación en ciencias sociales por la UNAM. Bueno, esta es su semblanza general del doctor Axel Didrikson. Ahora les diré una breve semblanza brevísima del doctor Víctor Germán Sánchez Arias. Él es ingeniero por la UNAM, tiene maestría en el IMAS y doctorado en Francia, todos ellos en cómputo. Investigador del ANIA, coordinador de la RISAE ECOSAD, que es un espacio común de educación superior en la región, muy importante. Fue director del CATED, es el Centro de Alta Tecnología en Educación a Distancia de Tlaxcala, que ahora ya dejó de existir, pero bueno, tuvo su importancia bastante grande. Y bueno, es investigador y tiene también bastantes publicaciones y es el líder del proyecto que presenta esta actividad del día de hoy, que es Ecosistemas Educativos. Entonces le voy a dar la palabra al doctor Víctor Germán Sánchez Arias para que él inicie nuestra sesión del día de hoy. Gracias, doctor. Puede usted tomar la palabra. Muy bien. Pues antes que nada, gracias, y siempre es un placer estar con tantos colegas y amigos para seguir intercambiando. Creo que estamos en tiempos de grandes debates y redefiniciones que pues se nos están planteando, sobre todo en estas situaciones de grandes crisis, ¿no?
Pues para hacer un poco de reseña de lo que hemos estado haciendo, porque esta presentación está en el marco de un proyecto PAPIME, pero ese es un proyecto. Realmente la línea es una línea de investigación que ha generado proyectos. En este caso, el último proyecto que estamos haciendo es este, y siempre pues, es un proyecto interdisciplinario, transdisciplinario, en el cual varios de ustedes de aquí, de los que están presentes, participamos. Este proyecto ya tiene varios años, me parece que 7 por ahí, y todo empezó con un planteamiento, ¿qué era la educación mediada por tecnología? Así como una pregunta muy simple, ¿no? ¿Qué es la educación mediada por tecnología? Pregunta pues que nos hacemos gente que ha hecho educación mediada por tecnología, como son los de la CUET en ese tiempo, que ahora CUET, esa era su vocación, ¿no? Diseñar, formar, etcétera. Ese era el tema. Pero la pregunta, de acuerdo con el grupo, con Nina, con Julieta, con varios, Lalo, dijimos, bueno, pero debe ser más que eso, ¿no? No solamente es una cuestión tecnológica ni educativa, sino es mucho más complejo. O sea, de educación todo mundo puede hablar, ¿no? No solamente el pedagogo, el tecnólogo en educación, sino pues un historiador, un antropólogo, un psicólogo, todo mundo tiene una visión de lo que es la educación y que es importante entenderla si lo queríamos ver en su amplitud y desde luego con la tecnología. Simplemente esa pregunta. Y también partió de otra gran idea. Generalmente estamos asociados a una plataforma cuando hacemos educación a distancia, la que sea, ¿no? Esa es nuestra plataforma que está basada en la web y todo ahí está organizado, cualquier programa, la administración y los programas. Yo lo que propuse es, ¿qué sería? Que la nueva entorno fuera el todo lo que está conectado. Tomán está conectada, está dentro de este sistema, pero están otras universidades, están empresas, están organizaciones, están las redes sociales con incluso con sus fake news, está todo. Y finalmente creo que ese es nuestro entorno más grande que podemos tener, porque si nos queremos educar, finalmente eso es la vida, ¿no? Distorsionada o bien organizada, etcétera. Ese es realmente nuestro entorno. Generalmente estudiábamos algo y nos volvíamos a la realidad y a veces no coincidía. Pero en este mundo virtualizado, eso es un reflejo del mundo. Entonces, ese sería nuestro entorno. Entonces, primero dijimos, bueno, la educación es compleja, muy compleja. Es 3 años, no 2 años, para entender la complejidad. Nos fuimos al C3 para entender la complejidad. Nos autoformamos en complejidad y entenderlos. Entender esto. Un economista también tenía algo que decir sobre la educación, sobre las cuestiones de las finanzas, etcétera. Siempre eran elementos que teníamos que considerar si queríamos entender lo que es la educación en su sentido más amplio. Desde luego la pedagogía es fundamental, ¿no? Es el centro, pero tiene otros elementos, otras variables que también inciden y que si no se toman en cuenta, por eso nuestros programas no funcionaban siempre bien, podían estar bien diseñados pedagógicamente, tecnológicamente y no funcionar. Y bueno, y además, pues siendo actores, pues sabíamos de dónde cojeábamos, ¿no? La parte pedagógica, la parte tecnológica, la parte del contexto, la parte social. Teníamos esa sensación que algo no estaba funcionando del todo bien, pero digamos que más o menos había un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en nuestro modelo de la UNAM, el modelo de la UNAM, que podíamos incluso exportar a México y al mundo, el modelo de la UNAM. Pero después dijimos, bueno, pues si ya entendimos, porque no solamente queríamos como entender, sino qué hacer, cómo hacer de manera diferente. Entonces dijimos, pues lo más inmediato, en ese gran contexto, donde hay muchas universidades y hay muchas posibilidades, podríamos pensar en carreras entre universidades, o integrando todo lo de las redes sociales, toda esa parte de la informalidad y de la no formalidad, es nuestro gran entorno. Todo eso se podría integrar. Entonces dijimos, bueno, si hacemos un modelo, pues seguramente ese modelo no va a funcionar al día siguiente, ¿no? Por las cosas como se pasan.
Entonces, por eso pensamos en crear principios para la creación de escenarios o modelos. Entonces, de una parte, fue entender que tendremos que usar la complejidad. Todo no es la suma del todo, sino las relaciones que hay, las interacciones y cómo se actúan, cómo interactúan. Y el otro es cómo definimos estos principios, ¿no? Que fueran, desde luego, algo que se detectó, que todos éramos conscientes. Ah, ya acá está Axel. Perfecto. Ya le... Entonces, también dijimos, si queremos hacer algo, primero pues lo tenemos que hacer. Bienvenido, Axel. Se está conectando. Dijimos, tenemos que hacerlo, ¿no? Y hay que hacerlo de una manera diferente. Se notaba que necesitábamos mayor flexibilidad en todos los niveles, en el plano administrativo, en el plano pedagógico, en todos los niveles era necesario. Estoy dando una introducción rápida, Axel, de la flexibilidad, cómo nos salió. Entonces dijimos, pero si queremos hacer algo, primero lo tenemos que hacer pues de una manera lo más racional, ¿no? O sea, hagamos perspectiva. No es algo así como me gustaría, sino cómo lo hacemos. Y fue precisamente ahí cuando... Estoy aquí entrando en una conferencia, dime. Empezamos a contactar a Axel y dijimos... Sí, igual, dame chance. Aprender perspectiva, ¿no? Fue ahí donde empezamos a tener a Axel y desde luego con la experiencia de Axel, pues nos abrió, también vimos a ver a Guillermina, también vimos a esta Alma. En ese espíritu, nosotros somos un grupo abierto, queremos aprender, nos autoformamos, vamos a entender qué es la perspectiva. Y fue ahí con Axel, y pues bueno, Axel que ha estudiado y sigue estudiando, y ahora ves que lo cuento, que me lo encontré en Claxo y me platica sus últimas aventuras, pues me quedé pues impresionado, ¿no? Por todo lo que él ha estado viendo. Pero fue en ese espíritu de cómo hacerlo diferente. Y de ahí nos inspiramos en la parte ecosistémica, tanto digamos también en la social, que necesitamos organizarnos de otra manera. El caos que tenemos que buscar nuevos órdenes, ya no verticales, más horizontales, más participativos, más autogestivos. Lo sabemos hacer como humanos y como especie y como sociedad. Eso es normal, o sea, situaciones de emergencia. ¿No puedes subir el sonido, por favor? No te escucho muy bien. Ah, sí. ¿Ya se escucha mejor? Un poquito más. A ver, ¿ahí se escucha mejor? Un poquito más, si le puedes subir a tu micrófono. A ver, ya está en todo ahí. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, ok. Sí. Bueno. ¿Y me escuchan bien a mí, los demás? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces en ese momento, en ese cuestionamiento, nos encontramos a Axel, ¿no? Y nos abrió este horizonte, porque tenemos esa preocupación. Y estoy hablando antes de la pandemia, ¿eh? Ya sentíamos que, y bueno, Axel también lo sentía, ¿no? Que las estructuras ya eran rígidas, que había que ser. Entonces nos juntamos y empezamos a trabajar esos principios y hicimos un primer ejercicio. Digamos, pues si el SWAYET más o menos sí sabemos que no funciona, juntémonos entre todos los actores, hagamos una perspectiva y hagamos una propuesta con enfoque ecosistémico. Y eso fue lo que hicimos como ejercicio. Axel siguió su camino en toda esta investigación que él hace. Él es parte del proyecto, ¿eh? Te consideramos parte del proyecto, Axel, de los ecosistémicos. Y hicimos esa propuesta. Y se nos viene la pandemia y se hace más evidente que efectivamente hay que reflexionarlo y hacerlo de otra manera. Y Axel, pues con esta visión que tiene, conoce la UNAM, conoce México, conoce texto internacional, sobre todo en su última investigación que hizo, pues trae estos nuevos planteamientos que nos gustaría, Axel, que nos expusieras, y la idea es que nos hicieras tu visión que tienes de cómo la Universidad de México, la educación superior de México, en este nuevo contexto internacional,
¿cuáles son los elementos que tendríamos que considerar? Porque no es solamente la UNAM, ¿no? Es la educación, ¿no? Que se tendría que replantear. Nosotros tenemos esta visión de que debe ser más ecosistémica. Que tú nos muestres esto y después dejemos un espacio de intercambio entre los compañeros y para ir construyendo, que es lo que creo que necesitamos construir, esta otra nueva visión de la educación en México, porque ahora no solamente, mira es esto, la UNAM, digamos en la visión que estamos, es la UNAM para el mundo, ¿no? O sea, cualquiera puede ser estudiante UNAM en cualquier parte, pero ¿qué sería la UNAM en el mundo donde se puede compartir con todos y hacer otras cosas diferentes? Yo creo que ese paradigma, estamos en el mundo, ya no somos como el centro, y aunque tenemos un excelente modelo, pues tendremos que crear otras formas, ¿no? Pues adelante, Axel, gracias, yo sé que vienes ahí volando, y pues adelante, Axel, después, no sé, habíamos pensado como 1 hora, bueno, depende de tu tiempo, esto dura 2 horas, para después hacer sobre todo un intercambio. Ok, muchas gracias, estimado Víctor Germán, y quiero saludar con mucho afecto a todas y todos, amigos, colegas de muchos años de la Coordinación de Universidad Abierta e Innovación, y quienes nos acompañan, por supuesto. Es un verdadero placer estar compartiendo ideas con ustedes que han reflexionado durante muchos años sobre lo que vamos a trabajar respecto de los cambios que están ocurriendo tanto a nivel comparado como a nivel del contexto nacional, y que también, pues obviamente impactan, como lo estamos viendo con tantos paros y manifestaciones de los estudiantes y profesores e incluso trabajadores en la propia UNAM. Creo que estamos en buen momento para hacer una reflexión al respecto, y que podamos compartir incluso algunas iniciativas dentro de lo que resta de este sexenio, y quizá, o con mucha seguridad, que van a continuar con el próximo sexenio. Si oyen algún ruido, es que estoy en una sala de un hotel aquí en Oaxaca, entonces está junto al lobby, entonces por eso a veces no escuchaba muy bien, pero ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Así es. Perfecto. A ver si no, los comensales de aquí no hacen tanto escándalo. Primero comienzo con una cuestión metodológica. En términos de educación comparada, y espero no repetir tanto con todos los colegas que estuvieron acompañándome en la conferencia del Congreso Nacional de Transformación Educativa recién ocurrida hace unos días en Toluca, en la ciudad de Toluca, donde estuvieron presentes Germán, Rosalinda, Leobardo, etcétera. Espero no repetir tanto lo que ustedes ya escucharon, pero lo pongo en 3 partes, la exposición. Una de carácter metodológico, porque el tema de la educación comparada e internacional ya es parte del paradigma del trabajo en redes, que son ahora la expresión fundamental de la producción de un conocimiento situado, de un conocimiento alternativo, de un conocimiento integral, debido a que la perspectiva que tenemos hoy de un conocimiento de bien público, de acceso casi inmediato, a la apertura de una ciencia abierta, y que además, como me voy a hacer referencia, la segunda parte es un componente ya esencial de las funciones sustantivas de la vida universitaria. Entonces, primero un aspecto metodológico relacionado con este tema de la visión comparada de las transformaciones en la educación, que me parece, reitero, algo indispensable para que comprendamos no solamente los contextos distintos, sino también para comprendernos a nosotros mismos y hasta hacer referencias
de lo que está ocurriendo en el mundo y en dónde estamos en esta lógica de de la producción de un conocimiento desde la educación superior fundamental. Porque los paradigmas no se mueven desde el plano nacional. Digamos, hoy ya no hay una ciencia mexicana, una tecnología mexicana, una educación mexicana, una universidad mexicana. Sí la hay, pero estamos en contextos de posglobalización, ya ni siquiera de globalización, de posmercantilización y de escenarios que se están abriendo de forma muy dramática, con pandemias como la que acabamos de vivir, con guerras, con ejercicios nucleares que ya empezaron a ocurrir, desafortunadamente con una crisis política y financiera, geopolítica y financiera que no habíamos esperado, una fase post-pandémica de la que debemos de aprender muy rápidamente. En fin, una parte primero metodológica. Segundo, el componente que yo creo nos trae consigo esta reflexión de tipo metodológico en la perspectiva de los estudios nacionales y regionales. Y ahí ya introduciré las perspectivas de cómo estamos hoy en día la transformación de la educación superior en nuestro propio país. Y tercero, pues una reflexión quizá del debate sobre las posibilidades de futuro hacia los próximos 10, 15, 20 años, que yo creo que es necesaria para perfilar estrategias que tenemos que discutir con colectivos como ustedes para poder intervenir en la realidad de manera radical. Bueno, las variables y componentes conceptuales, epistémicos, sobre los cuales estamos trabajando, en lo fundamental los desarrollamos desde 5 perspectivas de articulación, desde una visión inter y transdisciplinaria. Uno, primero, que hay una definitiva redefinición de la vida universitaria, de los modelos respecto de los cuales la vida universitaria ocurre, y que hay lo que yo denomino un cambio drástico, incluso en algunos casos radical, de lo que denomino el modelo epistémico institucional de las universidades. Es decir, ya no hay universidades que se puedan comparar con las que existían hace apenas 20 años, 20, 30 años, de fines de los 90 hasta ahora. Entonces, este tema metodológico es clave. Hay un cambio del modelo epistémico y de organización institucional de las universidades actuales en el mundo, primero. Segundo, este cambio epistémico institucional implica, segundo concepto clave de la perspectiva metodológica de interpretación de los cambios, implica una reorientación y una relocalización de los recursos públicos y privados al interior de las universidades. No es lo mismo la manera como se distribuían los recursos públicos, por ejemplo, en algunos países en Europa, en Asia, en América Latina o en México, de hace 20, 30 años, que eran más o menos recursos tendenciales sobre los cuales se distribuía el presupuesto público, o los recursos privados orientados hacia el conocimiento, la ciencia, la tecnología, las humanidades, las artes, etc. Segundo componente metodológico clave para interpretar las relaciones de cambio que ocurren es que hay una severa relocalización de los recursos, particularmente públicos, de los estados hacia las universidades. Tercero, que esta relocalización y redefinición del modelo epistémico de las instituciones implica también la redefinición de las áreas del conocimiento sobre las cuales la currícula, la investigación y la innovación se están recomponiendo.
Y por lo tanto tenemos ahí un problema también de carácter curricular, pedagógico, de organización de contenidos, métodos y lenguajes. No solamente de la relocalización de los recursos, de la redefinición del papel de la universidad en la sociedad y en la economía, sino también esto impacta por obvias razones, desde la perspectiva analítica y crítica, la redefinición de la currícula, de las orientaciones pedagógicas, didácticas y, en general, de las trayectorias académicas de los actores principales de nuestras universidades, estudiantes y profesores particularmente. Bueno, también el sector directivo o quienes están en la dirección de la administración. Siguiente, este componente de redefinición curricular prácticamente ha venido sustituyendo la estructura disciplinar de organización de las carreras hacia la inter y la transdisciplina. De forma drástica, de forma drástica. Las universidades que yo investigué de vanguardia, las líderes, las que en otros países denominan the flagship universities, las que conducen el sistema educativo superior en el mundo, ninguna tiene una estructura disciplinar. Ni tampoco en nuestro país la política educativa, como lo vamos a ver después, está planteando mantener esta lógica de enfermedad disciplinar, ya de seguir manteniendo esta idea de que la disciplina es la única estructura del conocimiento que hay que reproducir hasta la exasperación en la formación de profesionales y técnicos, ¿no? Ahí hay otra tendencia de cambio sustantiva, la inter y la transdisciplina, la interculturalidad, el contexto de aplicación, que son referencias sobre las cuales se plantean los cambios. Y por último, que esto ha traído consigo una redefinición de la política pública de los estados y de las empresas respecto de la universidad. Como pueden ver, es un constructo metodológico de análisis que me sirvió para ver en términos comparados cómo estaban los movimientos de cambio que ocurren en las instituciones de educación superior y universidades en varias partes del mundo, incluyendo nuestra región y nuestro país. Reitero, redefinición de un modelo epistémico institucional, relocalización de los recursos públicos y privados, tercero, impacto en las funciones sustantivas de las instituciones, la currícula, la investigación y la introducción del elemento del concepto de innovación como tercera misión o cuarta misión. Cuarto, la carrera académica, la interdisciplina y el posicionamiento de nosotros como académicos en los paradigmas contemporáneos o actuales de los cambios. Y tercero, la redefinición de la política de Estado, de los estados y de las empresas, respecto de para qué sirve la universidad, cómo se debe entender la universidad actual. Ya cambió. Mi periodo de cortes metodológicos es de los años 90, particularmente de finales de los años 90 a la actualidad, dividiendo esa periodización en tres fases. De mediados de los 90, finales de los 90 a principios del siglo, hasta el 2005, del 2005 al 2010, donde se desata una crisis financiera que remueve el mundo, la vida geopolítica, financiera, económica de los países. Luego, del 20 al 22, que es la pandemia y que nos redefine totalmente las relaciones educativas y que tiene consecuencias estructurales
no son consecuencias meramente de que estuvimos encerrados en nuestras casas o usando las nuevas tecnologías o las plataformas digitales de alguna manera, y luego ahorita regresamos a una otra normalidad. Ya no hay otra normalidad. Estamos en un cambio distinto. Y tercero, las políticas de Estado tienen una reorientación distinta respecto de lo que era antes del periodo que estoy hablando. Es decir, dividido en 3, 4 fases. ¿Por qué es importante subrayar metodológicamente que en nuestros análisis tenemos que definir los periodos sobre los cuales atendemos los fenómenos educativos o universitarios? Porque la periodización define los conceptos de aplicación. O sea, no hay conceptos ahistóricos. Los conceptos son históricos, están determinados históricamente. Antes se hablaba mucho de la globalización. Después de la caída del muro de Berlín, de la caída de la Unión Soviética, de la desaparición de la Europa Oriental vinculada a un polo, y Europa y Estados Unidos y América Latina vinculados a otro polo, y que aparecía como el modelo ya a globalizarse porque era exitoso, culturalmente expansivo, económicamente dominante, científica y tecnológicamente paradigmático, que imponía las reglas de ranqueo, de calidad, de competitividad de las universidades, el modelo norteamericano, en todos los sentidos, militar, social, cultural, científico, tecnológico. Esto se acabó. Después de lo del asalto a las Torres Gemelas, se encontró que no había un mundo único, sino que había otro de millones de personas que no consumen Coca-Cola, que no oyen a Shakira, que no visten en Bershka, ¿no? Ni van a Walmart, no comen McDonald's, ni tacos tampoco, sino que tienen burka, tienen una religión distinta, odian a los Estados Unidos y al mundo occidental por considerarlo el lugar del enemigo, del diablo, vaya, del diablo. E imponen su cultura, y no son cualquier cosa, parte de África, del norte de África y centro de África, y todos los países árabes, incluyendo parte de la Europa, perdón, del Asia suroriental. No son unos cuantos miles, son millones de millones, y según la proyección demográfica hacia el 2030-35 va a ser el lugar, los países árabes y África, que van a tener la mayoría de jóvenes en el mundo. Como ustedes saben, América Latina, México en lo particular, a partir de 2030 inicia su curva de envejecimiento poblacional. Antes teníamos un chorro de jóvenes y niños. Antes teníamos 25, 26 millones de educandos en la educación básica. Hoy tenemos 15, 16. O sea, ha bajado la tasa de natalidad. Y en 2030 se va a acentuar. Nosotros somos esta generación de la ruptura demográfica. Así que nos toca la responsabilidad de dejar un mundo distinto, sustentable. Entre paréntesis, yo me siento muy emocionado porque ya está la nueva generación en marcha. Hace 15 minutos nació mi segunda nieta. Ya soy abuelo. No se nota, pero ya soy abuelo. Entonces, el periodo es importante porque marca las rupturas de los conceptos sobre los cuales analizamos la realidad que nosotros definimos. Si ustedes no periodizan metodológicamente las temáticas de abordaje, simplemente no pueden hacer hipótesis sobre las cuales
tienen que hacer aproximaciones sucesivas desde los conceptos hacia la realidad, porque los conceptos están predefinidos del plano de los periodos. Por ejemplo, ya como ejemplo que estoy dando, ya no se habla de globalización, se habla de una redefinición internacional de la geopolítica mundial, donde se desecha a un país entero como dominante o un polo entero como dominante, y ahora estamos en una serie de transición, de Great Transition, como le llaman, en una red en la que estamos involucrados haciendo escenarios, en donde hay un mundo multipolar. India, China, países europeos, pero también nuestros países, como países emergentes, tienen una definición contraria a lo que hoy en día es un país en decadencia, un modelo en decadencia, que los Estados Unidos. En uno de los escenarios que después voy a presentarles, de los tres que estamos analizando más profundamente, da cuenta, por ejemplo, de que en unos cuantos años Estados Unidos va a entrar en una guerra civil. No solamente en su plena decadencia, el país que consume más drogas, el país que tiene más armas en las escuelas, etcétera, etcétera, está polarizado, está dividido entre dos fracciones de derecha, y que los migrantes les parecen objetos de asalto de su país, y entonces hay que matarlos, hay que empezar a... Y bueno, los mexicanos allá somos la primera minoría mayoritaria. O sea, hay estados de los Estados Unidos que tienen mayoría ya de latinos, hispanos y particularmente mexicanos. O sea, que una guerra civil va a estar complicada también en la perspectiva de las relaciones con nuestro país y con los países de América Latina en esta lógica. Entonces, ya no podemos hablar de un modelo de globalización, no es cierto, ya no existe. Hoy tenemos que hablar de un modelo multipolar en transición, con niveles de desigualdad y condiciones geopolíticas distintas en los liderazgos económicos, culturales, internacionales. Bueno, termino esta parte de, si quieren después la podemos definir con mayor claridad, si así les parece, de carácter metodológico. Segundo tema, ¿cómo están cambiando desde esta lógica de los conceptos que les he presentado con antelación, cómo está cambiando las tendencias de modelos universitarios a nivel mundial? Perdón que repita un poquito lo que ustedes oyeron en Toluca, Rosalinda, etcétera, Bueno, ni modo, ¿para qué te metes? Si quieres, salte a tomar un café un ratito para que no... bueno, todos los demás que estuvieron, porque ahorita nada más veo a 4 o 5. Entonces, ¿cuál es el modelo dominante que desde los años 90, en estos periodos, está ocurriendo? Son 3 fases. Uno, de los 90 al 2010, se replantearon los recursos, la política de Estado, la currícula, etcétera, en modelos que adoptaron 3 tendencias fundamentales. Una, en el modelo europeo de unidad e integración, que fue el modelo único que ha existido de integración regional que conocemos, con los 4 programas de la Comunidad Económica Europea, bueno, hoy Unión Europea, después del Tratado de Maastricht, que son el Erasmus, que es de movilidad de estudiantes, el sistema ECST, que es el sistema de definición de créditos comunes para todos los países de Europa. Son 50 y tantos ya ahorita, incluyendo algunos de Europa Oriental, y el diploma suplementario más el COMET y otros que han surgido, como el ERC, el de European Research Council, que trabajan temas de unidad y de articulación en la ciencia y la tecnología o en la investigación científica. Esta es una tendencia que en el 2010, del 98, 99, que surgió el denominado genéricamente
proceso Bolonia, con esos programas unitarios definidos de forma intergubernamental. Esto hay que subrayarlo porque no fue decisión de la autonomía universitaria, ¿eh? Fue decisión del organismo intergubernamental que existe en Europa, que se llama el famosísimo y poderoso Consejo Europeo. El proyecto Bolonia es un proyecto intergubernamental, de fondos intergubernamentales, que involucra a las universidades que quieren adherirse voluntariamente a estos programas, pero todas las demás universidades también se definen desde el plano de su política nacional, desde lo que deciden sus propios gobiernos. ¿Qué se adoptó de ahí al 2010? Se adoptó la propuesta de que el principal cambio y orientación del modelo epistémico institucional de las universidades europeas debía de ir hacia la innovación. Entonces el concepto de innovación se convierte en la función sustantiva más importante del cambio de las universidades. No es una cosa nada más de sumarle un concepto, ¿eh? No. El término de innovación se define como la responsabilidad de las universidades europeas, públicas en este caso, para atender los reclamos de la sociedad y las empresas, y esto redefine las pautas de investigación y también redefine la currícula. Porque no es lo mismo una currícula orientada a la profesionalización en derecho, medicina, odontología, lo que ustedes quieran, a una currícula orientada hacia la producción de proyectos de investigación directamente relacionados con patentes o los requerimientos de la empresa o del propio Estado. Esto se planeó entre los 90 y el 2010. ¿Por qué pongo el 2010? Porque el 2010 se puso desde la Declaración de Lisboa. Ya ven que todo el proyecto Bolonia se organizó por declaraciones que fueron definiendo los programas unitarios. Pero en el 2010, en la Declaración de Lisboa de 2005, se dijo que en el 2010 Europa se iba a convertir en el centro mundial de producción de conocimientos e innovación en ciencia y tecnología. Y curiosamente, en ese año ocurre la crisis de impacto que viene desde el 98, 99, 2000, perdón, desde el 2005, 2006 hasta el 2010, y le pega a Europa y ¡prum!, se desbarata todo. Viene la crisis en Grecia, ¿no?, que querían decir, el euro ya no nos sirve, vamos a pasar al dracma, que era la antigua moneda nacional. Interviene el Banco Europeo, el famoso, el poderosísimo también Banco Europeo, para mantener el sistema euro, porque esto de lo de Grecia, que era un déficit fiscal gigantesco, estaba impactando el propio sistema euro. Y los griegos se querían salir porque además había ganado la izquierda el gobierno en Grecia. Entonces dijeron, nosotros nos regresamos a Grecia, adiós Europa y adiós euro. Entonces interviene, hace los préstamos, todavía están pagando la deuda que deben, yo creo que hasta generaciones y generaciones, pero no se salen del sistema euro ni tampoco del modelo Bolonia. Pero de ahí se vienen los movimientos separatistas fuertes en Cataluña, particularmente en la región catalana, el País Vasco, el referéndum en Escocia, que casi se gana por tantito y ahorita lo están planteando, creo que para el 2023 o finales de este año otra vez, y a lo mejor lo ganan, lo que significaría que Escocia se sale del Commonwealth, ¿no? Ahora se volvió famoso con la muerte de Beatriz II. Yo no le puedo decir reina, yo no estoy, no soy súbdito, no somos súbditos, somos republicanos. Entonces, puede Escocia salirse de la UK, del Reino Unido y del Commonwealth. Y después también la salida del Brexit. En fin, se descompone este modelo. Se subregionaliza, surge una red de universidades de investigación
e innovación, y se adopta el modelo que algunos críticos muy fuerte, de manera muy sensible el debate, plantean dos tendencias frente a lo que ellos denominan la americanización del modelo europeo. O sea, ¿por qué ponen el acento en la innovación y ponen el acento en la innovación para fines de la empresa? Esta red que se llama LERU, que es la Liga de las Universidades Europeas de Innovación, de Investigación e Innovación, más potentes de Europa, adopta, primero se sale de los rankings y adopta el término de innovación para lograr impacto social, así le denominan en la función de investigación e innovación. Y también se separa Brexit, se separa Inglaterra, que tiene un componente fuerte de producción de conocimientos europeos, sin duda, y se separa el modelo nórdico, Suecia, Dinamarca y Noruega, que forman el exitoso, hoy en día, más exitoso, junto con las universidades de investigación, de la subregionalización y rediferenciación epistémica de los modelos universitarios europeos antes dominados por el proyecto Bolonia. En fin. En Asia se adopta otro modelo, que es el que ellos denominan transformar desde los 90 hasta 2010 y 20, hasta antes de la pandemia, lo que ellos denominan la transformación de sus universidades otrora nacionales en consorcios empresariales. Entonces, adoptan este concepto de universidades de clase mundial, World Class Universities. Japón, Corea, China, inclusive, un país socialista de mercado, Tailandia, Singapur y Malasia adoptan el concepto de convertirse en universidades de clase mundial, que significa fundamentalmente convertirse en empresas privadas, con subsidio público, con una definición de la política de Estado como dominante para beneficiar a las empresas transnacionales de cada país o los desarrollos locales y regionales. Y, por ejemplo, les pongo el caso, Japón hace desaparecer las universidades nacionales, Tokio, Osaka, Tohoku, Sendai, Kioto, la famosísima de Tokio, la Tokyo Daigaku, y las convierte en consorcios. Así se llaman ahora, consorcios universitarios. Y tienen que conseguir el 1% anual que les quita el Estado en términos de patentes y producción intelectual, de propiedad intelectual. Igual pasa en Corea, donde con la vanguardia de la Universidad Nacional de Seúl, que es como la UNAM aquí, se fusionan y articulan los procesos de investigación e innovación para ser competitivos a nivel transnacional, con empresas como Samsung u otras en la industria automotriz, la telefonía, la industria espacial, etcétera, etcétera, con un modelo hacia afuera, como ustedes saben que ocurre en Corea. Lo mismo hace Malasia, que se propone a través de los cambios en las universidades ser el hub de Asia-Pacífico, el hub de la ciencia y la tecnología de Asia-Pacífico, igual que Singapur, porque están pegaditos. Entonces, hay este movimiento, sobre todo muy vinculado hacia la privatización. Entonces, adoptan ellos, al revés de Europa, que su competitividad internacional tiene que estar vinculada con los ranqueos internacionales, con la competencia en artículos científicos indexados, siguen manteniendo el puntaje de su ranqueo a nivel internacional, pero sobre todo ponen en el centro la internacionalización de sus universidades. Las universidades dejan de ser nacionales, son empresas que compiten en el mercado internacional sobre la base de innovaciones en ciencia y tecnología, y lo están haciendo, lo están haciendo.
Por ejemplo, China decidió a través de 2 programas desarrollados por el Partido Comunista Chino y la Asamblea Popular, el 211 y el 985, donde se plantea la creación de 100 universidades de clase mundial para adoptar el liderazgo, perdón, ¿sí? Perdón, estoy en una conferencia, ¿quién habló? Bolívar, te hablo después. Sí. Entonces, adoptan este criterio desde las políticas de Estado para crear 100 universidades de clase mundial para convertir y formar a los antiguos profesionales, científicos, tecnólogos, etcétera, en los líderes del mundo. Porque China tiene la decisión tomada de que va a ser el país líder mundial y por lo tanto tiene que formar los líderes que dirigen el mundo. Ese es el tema asiático. En América Latina, durante este periodo, hasta el 2020, sobre todo desde el 2010 al 2018, 17-18, tenemos una primera oleada de gobiernos democráticos, Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador, algunos avances en Paraguay, en Uruguay, en Colombia, sin ser tan democráticos, o en algunas cosas también en México, donde, por ejemplo, se crean nuevas universidades desde la base de un modelo distinto de innovación de carácter social y de compromiso con las comunidades y de responsabilidad social hacia el desarrollo de soluciones a problemas regionales muy fuertes, y se intentan modelos de integración que más o menos han alcanzado niveles de éxito importantes, como por ejemplo la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, que abarca cerca de 20 y tantas universidades en el Cono Sur, con 6 países intervinientes, el proceso de constitución del espacio común del conocimiento en América Latina y el Caribe, procesos de integración subregionales como el SUCA, que tiene desarrollos muy interesantes a nivel de acreditación, movilidad de estudiantes, movilidad de académicos, integración entre sí de todas las universidades públicas y privadas, etcétera. UNICA, que es la red de universidades del Caribe, tanto de todos los idiomas, del Caribe español, del Caribe holandés, del Caribe francés, del Caribe inglés. Tiene esta red de cooperación bastante interesante, que por ejemplo ahorita ha intervenido fuertemente en la situación de Haití, hasta donde se puede, porque bueno, ahí está muy convulsionado el asunto, pero tienen un proceso de integración y otros esfuerzos integracionistas como el que yo presido en América Latina, que es de una red mundial que se llama The Global University Network for Innovation, que es GUNI, que presidimos para toda la región de América Latina, y tenemos cerca de más de 60 universidades enlazadas con equipos en 10 países de trabajo en programas de investigación muy sólidas, con grupos de muy alto nivel en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Colombia, en Costa Rica, en Salvador, en Perú, en Uruguay, etc. Y en México, por supuesto, donde tenemos la sede. En Argentina, en este periodo, se crean más de 15 universidades nuevas. En Brasil se crean más de 18 durante el periodo de Lula y Vilma. En Ecuador se crean 4 universidades emblemáticas, una de las cuales yo estuve como miembro de la comisión gestora denominada la Universidad Nacional de Educación, la UNAE. Se crean 4 universidades emblemáticas, públicas, nuevas, totalmente distintas, a un modelo no disciplinar, ni tampoco de tipo comercializante, ni mucho menos. Una orientación distinta desde el plano comunitario y de vinculación a los problemas reales de las sociedades. En Bolivia se crean 3 interculturales, con los tres grupos indígenas más importantes de ahí,
En Paraguay se crean cerca de 17 universidades entre tecnológicas y federales. En el propio Uruguay, a pesar de que la UDELAR, la Universidad de la República, sigue siendo una universidad que prácticamente es el Ministerio de Educación Superior, se crean 3 universidades más, una tecnológica y una de educación a distancia. En Colombia se proponen crear 100 centros regionales de educación superior que son de tipo mixto, es decir, a distancia y presenciales en las zonas de desmilitarización después de los pactos de paz con la guerrilla. Cosa que no se alcanzan los 100, llegan hasta 50 y tantos, se llaman los centros regionales de educación superior, los CRES, y así sucesivamente. Hay cambios importantes, en México se crean 50 y tantas universidades politécnicas, tecnológicas, se crea el Instituto Nacional de Tecnología, de Ciencia y Tecnología, chorros de politécnicas y tecnológicas que han avanzado en, sobre todo, tecnologías disruptivas y están por encima inclusive de lo que hacemos en las universidades públicas, por ejemplo, en la UNAM, donde tenemos solamente 2 instituciones, 2 dependencias que tienen algunos patentes más o menos ahí importantes, aunque hacemos investigación básica fundamental de gran altura a nivel nacional, porque tenemos el meteorológico, tenemos el sistema de prevención de desastres, la Biblioteca Nacional, el arte y la cultura, etcétera, etcétera. Es decir, hay grandes cambios que ocurren. También en América Latina, sobre todo de creación de nuevas universidades enteras, completamente de cero, nuevas completamente, con modelos alternativos. Y en otras partes, como en México, se crean subsedes o campus distintos, como la UNAM, que crea, como ustedes saben, el campus Querétaro, el campus León, el campus Michoacán, el campus Yucatán, el subcampus ahora aquí en Oaxaca, en fin, más los que ya tenían Ensenada, Mazatlán, etcétera, etcétera, como institutos de investigación sobre todo. En Morelos se crea también otros subcampus. En fin, hay todo un proceso de reconsideración de los modelos y de particularidades que son comparables, pero no son iguales a los ejemplos que he dado de Asia y de Europa. Ojo, pero que tienen variables metodológicas similares, porque la educación comparada de eso se trata, de un aparato teórico, un constructo teórico para ver contextos distintos y realidades distintas. Eso es lo que nos aporta la metodología de educación comparada internacional. En fin, cierro el segundo tema, entro al tercero, ¿hacia dónde vamos? Primero nos viene el 2020 con el chubasco infectado, hay una crisis mundial, nos obliga a cerrar todas las universidades, entramos a dispositivos planos, reproduciendo el esquema tradicional de aula y de maestro de cátedra. Algunos sectores aprendimos a usar estas nuevas plataformas y tecnologías para recrear los proyectos de investigación de los estudiantes, ponerlos en el centro de su actividad, desarrollar modelos conceptuales, hacer videos, meterse a redes mundiales, internacionales, búsqueda de información, meternos al desarrollo de capacidades de síntesis, de organización de perspectivas de nuevos aprendizajes, pero otros simplemente abrían su cámara, no les pedían a nadie que abrieran tampoco sus cámaras, el maestro se echaba su rollo todavía en pijama y los estudiantes prendían la cámara y luego se iban o qué sé qué hacían, no hablaban, ni siquiera se les veía, ni los conocíamos, etcétera, etcétera. Hubo una disociación ahí, pero fue mundial. ¿Y qué pasó? Se nos dice, ya nos vacunamos y ya regresamos a la normalidad. Y se dice torpemente que hay que regresar a la presencialidad porque los chicos, las chicas necesitan volverse a ver. Qué bueno, yo no estoy en contra de eso. Pero cuando se dice
Se acabó el Zoom, para todos. Si lo quieres tener, cómpralo. Yo soy en el posgrado de pedagogía y le digo, ¿cómo va a ser si yo tengo mi seminario de posgrado en 10 universidades y participan colegas que retroalimentan el seminario desde 10 y yo tengo que seguir usando porque los voy a traer cada que hay un seminario los lunes a México y luego se regresan después del seminario? Pues no. Tenemos equipos de trabajo porque yo creo que las nuevas currículas requieren que el docente deje de ser individual, es lo que demostró también la pandemia. Tenemos que tener equipos de trabajo. Tenemos que ser colectivos de investigación colaborativa. Tenemos que tener perspectivas de trabajo colegiado. Olvídense del trabajo del investigador, del académico individual. Eso se replanteó y nos conmocionó durante la pandemia. Ya lo teníamos desde antes, porque como todos ustedes saben, la pandemia lo único que hizo fue profundizar los niveles de desigualdad, de desintegración, de descomposición de las universidades que antes teníamos, y ahora se fue para abajo. Digo, por eso estamos regresando y hay 22 escuelas paralizadas, todo el Politécnico, Chapingo, y en los estados ni se imaginan la situación. Bueno, entonces tenemos que replantearnos todo: currícula, investigación, orientación de la investigación, qué significa la innovación, la vinculación con los problemas, etcétera, etcétera. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues tenemos una legislación bastante progresista, buena, pero está todavía en las leyes. ¿Qué nos dice esta nueva Ley General de Educación Superior? Que algún día, que si les parece, hacemos un seminario analizando lo que estamos haciendo en términos de la aplicación de la LGS. Primero se propone la constitución de un Sistema Nacional de Educación Superior. Todas las instituciones de educación superior estamos en proceso, yo soy miembro de ese consejo, se llama CONACES. Estamos trabajando para articular politécnicas, tecnológicas, el POLI, la UPN, las normales superiores, las estatales, las federales, en un solo sistema que nos permita la movilidad interna, las condiciones de horizontalidad y lograr progresivamente la obligatoriedad de la educación superior, como ya está legislado en la ley general, y la gratuidad total. Tenemos 7 universidades que todavía tienen un déficit fiscal, que supuestamente entre 2023 y 2024 se van a solucionar, pero tenemos que aplicar ese modelo, que implica interdisciplina y transdisciplina, ir eliminando la enfermedad disciplinar, ¿no? Que es como un virus. A fuerza tenemos que creer en que yo soy pedagogo, yo soy sociólogo, yo soy economista. No, eso ya no existe. Ya no existe. Tenemos que trabajar sobre la complejidad, sobre la transversalidad, sobre la interculturalidad, sobre los contextos de aplicación. Y esto está en la ley. Y está en la media superior y en la superior, con modelos curriculares distintos que se van a aplicar entre todo el 2023. Léanlo. Léanlo. Yo estoy aquí ahorita en Oaxaca y vamos a trabajar cómo aplicar la nueva ley general en toda la educación media superior del Estado, porque es un imperativo. Para 2023 y 2024 hay que hacerlo en todos lados. A ustedes no les informaron ni se dieron cuenta, pero hace una semana, más o menos, el secretario general de la UNAM, doctor Lomelí, se reunió con el subsecretario de Educación Media Superior, que es el anterior director de Economía, ¿no? Pablo Arroyo, y tuvieron una reunión al más alto nivel para que el currículum de la Educación Media Superior Nacional, que tiene 2 componentes principales, se aplique en todos los bachilleratos del país y también el de la UNAM. Obviamente con la autonomía nosotros vamos a hacer en el CCH y en los CCHs y en la Escuela Nacional Preparatoria, pues una adaptación a nuestros contextos
propios que nos otorga la autonomía, pero hace un currículum nacional, igual que se está planteando un currículum nacional en términos de educación superior. Y las legislaturas locales, estatales, están trabajando en esa adaptación y las universidades, muchas de ellas, ya están trabajando en la manera de adecuarse a los nuevos cambios de la política pública, los recursos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, les digo esto de los recursos, tal como lo estamos definiendo en términos del CONACYT, en los programas nacionales estratégicos. No hay proyecto que se presente en uno de los PRONACES o de los PRONAI, Programas Nacionales de Investigación e Incidencia, que no especifique con toda claridad qué problemas nacionales va a resolver. Incluso en los posgrados, la nueva reglamentación es que aquel estudiante que quiera ingresar a un posgrado registrado en el PNSBC tenga que presentar un proyecto donde nosotros le tenemos que decir para qué sirve, qué problemas va a resolver, cuál es su incidencia social. Si no, no hay beca, o no entra, simplemente no entra. Se nos cayó la matrícula de pedagogía, que era de las más grandes ahora en el posgrado, porque presentan proyectos de repente que dicen, yo lo que quiero es indagar concienzudamente la obra de Foucault para profundizar en el pensamiento filosófico y educativo de Foucault. Bueno, pues qué bueno, pues vete a otro lado. Aquí tenemos que ver Foucault cómo va desde el plano epistémico, metodológico, etcétera, a trabajar sobre problemas reales. Para algunos grupos de científicos, esto de meterse entre las humanidades, las ciencias sociales, con las ingenierías, las tecnologías, les parece aberrante. Pero para nosotros no. Porque ingeniero que no entienda la realidad y no sepa que va a construir un puente y va a arrasar con 20 comunidades, eso no es ni ciencia ni tecnología. Y también la tecnología y la ciencia han hecho barbaridades terribles, como que ahorita hay gente que está con un botón rojo a punto de apretarlo para que un invento científico, como fue la física cuántica, empiece a destrozar a millones de comunidades y habitantes en el planeta. Pues estamos descomponiendo el ecosistema, los ríos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay cambios en la política pública. Redefinición de recursos del Estado o privados inclusive, y también hay una tendencia dominante como la que he manifestado, que apunta hacia una postmercantilización. Si de por sí teníamos una mercantilización severa en las desigualdades de fragmentación y de segmentación de nuestros sistemas educativos, hoy en día lo tenemos más severo. Porque, de acuerdo con los escenarios que estamos viendo, durante la Revolución Industrial, bueno, son 4 etapas, ¿no? Una primera donde la universidad y las instituciones educativas no tuvieron nada que ver con las innovaciones tecnológicas, técnicas o del conocimiento. Digo, sí, ahorita le marco. ¿Quién habla? Perdón, ahorita le marco. En una primera etapa, la radio, la televisión, la bombilla eléctrica, el telégrafo, el teléfono, el coche, etcétera, 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 no tuvieron nada que ver en ningún laboratorio ni facultad de ninguna universidad entonces. Hasta la Revolución Industrial, hasta el postcapitalismo, las empresas fusionan y articulan la vida de las universidades para producir un valor agregado que llamamos conocimiento. Pero la siguiente etapa que estamos viviendo ya, como en los ejemplos que estamos estudiando a nivel internacional, es que a las empresas ya no les importan las universidades. Ya no son las únicas que producen más que mano de obra profesional. Lean ustedes, por ejemplo, el texto de Stiglitz, Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz y Greenwald, que se llama
Creating a Learning Society, la creación de la sociedad del aprendizaje, un texto así de 700 páginas. En una página menciona la universidad. Que dice, sí, las universidades son para que nos hagan los empleados que vamos a contratar. Pero la innovación en los conocimientos se hace en la empresa. Es decir, ya la universidad en el futuro va a ser un accesorio como un centro de investigación o como un aparato de consultoría, como un centro de innovación que está dependiendo de los conocimientos que se requieren, más allá de hacer investigación básica, por supuesto, donde siempre vamos a estar en la punta. Y ahorita los premios Nobel que ganaron, ustedes lean hoy la nota en química y en genómica, informática, trabajaron ciencia básica. Pero lean las declaraciones de los que acaban de ganar el premio Nobel y dicen, pero nos estamos apurando para ver si vendemos esto como patente, para que sea comercializable nuestro invento. Ya todos están ahí. Y obviamente nosotros tenemos mucha conciencia sobre la responsabilidad social de nuestras universidades, pero tenemos el 4% de producción científica y tecnológica en el mundo. Prácticamente en la región, yo calculo, según mis investigaciones, que tenemos de 30 a 40 universidades de investigación que producen el 80% de la investigación básica y algunas que hacen algunos patentes de tecnologías disruptivas o de aplicación de la ciencia básica. Unas 30, 40 en toda la región. Y concentramos el 80% total del conocimiento que produce nuestra región. Estamos a años luz de los paradigmas contemporáneos. No para competir con Harvard o con la Universidad de Estocolmo o con China. No, para resolver desde el conocimiento nuestros problemas. Apenas estamos en una legislación que está replanteando la lógica de la producción del conocimiento desde la perspectiva de la innovación social y la incidencia de estos conocimientos en las comunidades. Entonces, esto nos presenta un panorama de escenarios distintos sobre la base de qué significan las universidades en el futuro y la perspectiva de nuestras universidades desde el plano de transformaciones radicales que necesitamos hacer, que ya se están planteando y que requieren de la participación de las comunidades, por si no lo van a decir todo desde arriba, como lo que les acabo de decir, hace una semana nadie se enteró de que ya se va a aplicar el modelo en educación media superior a todos los bachilleratos de la UNAM. Digo, yo me entero porque estoy ahí metido en siguiendo la ruta. Hubo una reunión solamente con la UNAM y otra con privadas. Porque la UNAM, pues, tiene que ser la primera, ¿no? Y aplaudieron, dijeron, sí, lo vamos a hacer. Y yo le pregunto a los colegas que están en los SHs y dicen que vamos a cambiar el modelo del CCH Sur. Caray, si es la vanguardia del sistema de educación media superior, lo creó González Casanova y lo seguimos manteniendo, aunque no es cierto. Y esto de separar la educación abierta y a distancia como si fuera algo distinto a la lógica de la innovación actual en la perspectiva de la inter y la transdisciplinaridad y el currículum articulado de investigación, también, perdónenme porque ustedes están ahí, pero es una tontería. Antes sí era lógico tener un programa de universidad abierta y a distancia, ok, porque era como algo novedoso y subsidiario para quienes no podían entrar a la educación presencial o para que usáramos de vez en cuando tecnologías en el aula, tecnologías educativas o tecnologías instruccionales. Pero hoy ya no. Hoy esto está integrado al currículum. Los modelos híbridos son la perspectiva de futuro y por lo tanto la CUAYED tiene que articularse a la currícula híbrida sobre la base de
el aprovechamiento de las nuevas tecnologías en la perspectiva de la transdisciplinariedad, de la construcción de proyectos colaborativos, de la incidencia social, de la llegada geográfica a todos los lugares de nuestro país y del planeta, y de la integración de colegiados de profesores con tecnólogos, con pedagogos, etcétera, para crear colegiados de alternativas pedagógicas y transdisciplinares en proyectos de investigación e innovación. En fin, ahí más o menos creo que están planteados algunos de los problemas claves sobre los cuales estamos trabajando fuertemente y que implican, pues, por supuesto, una redefinición de lo que significa la universidad aquí y en todas las partes, porque las cosas están cambiando rápidamente. Si no nos ponemos las pilas, vamos a caer en el atraso. Con eso termino, Víctor Germán Sánchez, esta primera parte, y quedo a sus órdenes. Pues muy bien, Axel. Creo que has dado un buen panorama y es algo que desde que te vimos tenemos esa preocupación. O sea, sentíamos que las cosas como que no funcionaban, incluso antes de la pandemia, ¿no? Puesto que como que la pandemia nos mostró que siempre estábamos en emergencia, que a veces no nos dábamos cuenta, ¿no? La emergencia, nuestros países siempre en emergencia. Y que eso ya requería un replanteamiento, ¿no? Y creo que sobre todo es un replanteamiento, primero pues un gran diagnóstico, ¿no? Tanto en el contexto nacional, internacional, cómo van las cosas, pero también como nuevas propuestas, ¿no? Nuevas formas de hacer. Y eso fue lo que nos propusimos, una comprensión compleja y una nueva forma de hacer. Y que se está dando. Y creo que eso, cuando decimos ecosistémico, no es que lo estemos inventando, se está dando, ¿no? Como en América Latina, en estas nuevas articulaciones que son ecosistémicas, que se van adaptando a las necesidades propias y al mismo tiempo relacionándose entre todas, ¿no? Crear. Y creo que sobre todo es en el sentido, ¿para qué queremos crear, no? Si queremos seguir el modelo mercantilista, ya nos dimos que para nosotros al menos no funciona. Y creo que por eso en nuestra propuesta, la guía es el bien común, ¿no? O sea, la ética, que es lo que nos debe regir, ¿no? Y ese bien común se aplica a todos los niveles, el conocimiento, la tecnología, y que todo esto para resolver grandes problemas. Y creo que los grandes problemas se vienen de la desigualdad. Entonces, ¿no? Y crear una educación, pues para vivir bien, ¿no? Para el buen vivir, o para vivir sabroso, para vivir bien y con justicia social. Y creo que esto ecosistémicamente, de manera natural, se está dando, pero sí hay que darle, digamos, esa forma, ¿no? O sea, dejar las viejas formas de organización verticales, rígidas, a unas más flexibles, donde se aplica también a todos los niveles, al currículum, a nosotros mismos, la apertura, la colaboración, la autonomía, cómo ser autónomos y colaborativos. Y esos son los fundamentos que hemos estado elaborando y que varios de acá lo hemos hecho. Bueno, esto es como creo que pues me da gusto porque de alguna manera ante este caos vamos sobreviviendo de esta manera. Pero hay que hacerlo bien, actuamos reactivamente, ahora hay que hacer una reflexión y acción. Y creo que está haciendo, y qué bueno, por ejemplo, nos das noticias de que ni sabíamos, y que efectivamente, pues en México, como en América Latina, estamos en esa búsqueda. Pues bueno, esto es así como para resumir y hacer el recuento en esta ruta que hemos tomado contigo y con varios de los que están acá, que también veo que está Francisco, varios del grupo, y que vamos en ese camino. Pues, pues muchas gracias por este gran panorama. Y cómo nos volvemos a encontrar, y nos volvemos a encontrar no solamente personalmente, sino en nuestras ideas. Ahora cedo la palabra a los compañeros. Sí, vamos en el orden que yo los vi, no sé si es el orden en el que levantaron la mano. Voy a darle para brevedad, porque nos quedan 30 minutos. Yo creo que para enriquecer, que
no nos extendamos mucho para que podamos pues hacer más rica este intercambio. Yo vi primero a Hilda Bustamante. Comentario o pregunta, por favor. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues obviamente genera el doctor Axel mucha inquietud, mucho entusiasmo por lo que pudiera venir, pero yo me puse a pensar también en cuanto a las resistencias que pueda haber para este proyecto que se pudiera generar en nuestro país, que se pueda generar en la UNAM. Y lo digo porque tenemos también la historia de González Casanova, o sea, aunque el CCH ahorita diga que ya cambió, no es ¿Puedes cierto. hablar un poco más fuerte, por favor? Sí. Es que afuera hay mucho ruido aquí, disculpen. Mira, el proyecto, lo que yo pienso es que el proyecto que generó González Casanova fue saboteado. Y tú sabes que fueron por cuestiones políticas. Pero para que fuera posible el proyecto de González Casanova, venía ya toda una transformación cultural, que tú decías, bueno, pues también eso tiene que tomarse en cuenta los factores históricos, culturales. En este sentido, yo me pongo a reflexionar sobre las resistencias que puede haber para este tipo de proyectos. Porque si hablamos, por ejemplo, de la cultura que tenemos actualmente, habría que reforzar los sistemas simbólicos que de alguna manera lo estoy viendo con la promoción de la cultura mexicana, se está volviendo la vista a esto, veo a mucha gente vestida con atuendos más nacionales, pero realmente en el fondo, ¿a dónde nos va a llevar esto? No nada más es ponernos un vestido, un traje. ¿A dónde nos lleva todo esto? Y me interesa mucho en términos de las resistencias que se puedan presentar para este proyecto. Axel, ¿cómo prefieres que todos participen ahorita y después tú respondas? ¿O a cada uno? Sí, escuchamos a varios para que yo pueda tomar nota y después responder una sola vez, no hablar tanto, ¿no? Ok, entonces, el doctor Cervantes, por favor. Estaba Adriana primero. Qué gusto, mi estimado ¿Cómo doctor estás? Cervantes. Me da mucho gusto verte. Adelante, por favor. Adriana. Gracias, doctor Cervantes, siempre un caballero. Axel, pues es un gusto. Querida Adriana, qué gusto. No, pues el gusto es mío, siempre un placer escucharte, Gracias. querido doctor. Y bueno, creo que convergemos totalmente entre tu presentación y los principios que nos mueven a este grupo ecosistémico al hablar de la horizontalidad, de la transdisciplinariedad, de la complejidad. Pero aquí mi pregunta, doctor, si estamos hablando de esta flexibilidad que requerimos en educación superior, ¿por qué seguimos hablando de modelos? De modelos que nos remiten a un cajón, a una estructura inflexible, cuando estamos hablando de esta necesidad de flexibilidad. Esa es mi pregunta, doctor. Ahora sí, doctor Cervantes, por favor. Sí, gracias, Leonardo. Un gusto saludarlos a todos. Y ver, Axel, hace mucho que no nos vemos, Axel. Tenemos que cambiar eso. Fíjate que me gustó mucho el viaje que hiciste, porque algo que yo tengo claro es que en todo el mundo, no sé si ahí me escuchas mejor, en todo el mundo sabemos qué hacer. Ahora, el cómo es lo que en muchos lugares todavía no se sabe bien cómo hacerlo. Sí, Asia, por supuesto, que sigue siendo el enfoque de elite. Identifiquemos a la elite que podemos formar para que el desarrollo social, político y económico sea del mayor alto nivel para toda Asia. Y América Latina, el discurso es la inclusión y la justicia social,
Por lo tanto, tenemos que hacer que no sea elitista la educación, que sea no solo masiva, sino que ahora ya sea universal a nivel de licenciatura, por ejemplo. Entonces, como que son enfoques diferentes de lo que nos acabas de plantear. Y alguna vez revisamos la ley. Y dentro de estos espacios que compartimos nosotros en la primera quincena del siglo XXI, en realidad nos dimos cuenta de que hay leyes en todos lados. Pero, al menos en México, yo creo que el enfoque es que se respete la ley, pero que no se cumpla. ¿Ok? O sea, el 1% para investigación se respeta, pero nunca se ha podido cumplir. ¿Sí? Educación para todos está en la ley, pero tampoco se cumple. Entonces, de nada sirve una ley general de educación que no se cumple. Entonces, mi pregunta ahorita que mencionaste de estos grupos en los que estás participando, ¿qué medidas se están previendo para que la ley que salga, o la que ya se establezca ahorita, sí se pueda cumplir? O sea, porque si se cumple lo que tenemos ahorita, las condiciones de la educación en México serían infinitamente mejores a lo que tenemos, ¿no? Entonces, esa es la primera. La segunda es que en investigación de psicología, pedagogía, de todo esto, se sabe que hay dos componentes que deben de regir desde el diseño curricular hasta los modelos académicos, que es un poco la operación de los modelos educativos. Y es la diversidad y la complejidad, ya lo mencionaste. Diversidad en todas las dimensiones, en la población estudiantil, en la población docente, en los tipos de universidades, en la parte regional. Incluso cuando estuve de rector en la Universidad Abierta y a Distancia de México, diseñamos un indicador que era cobertura territorial. O sea, las universidades presenciales cubren de 2,457 municipios, solamente 660. La educación con tecnologías nos permitía cubrir casi al 100% en el futuro no muy lejano todos los territorios, ¿sí? Llevando la educación a donde hace falta. Un poco lo que tú ya planteaste así de que las modalidades ya no debería de ser una discusión si son buenas o malas, para qué nos sirven, qué cosas buenas nos puede dar su uso y todo. En la UNAM, en los últimos 4 años que estuve, lo que yo planteé hacer fue que se fueran diluyendo las modalidades, que hubiera movilidad entre modalidades y que se fuera encaminando hacia un modelo en donde las bondades del presencial y las bondades de abierto y las bondades de a distancia se pudieran aprovechar al máximo. Incluso con Alma Herrera le pusimos un título a un trabajo que hicimos en el 2007 con Rosaura de el uso óptimo de las instalaciones físicas. ¿Cómo le hacemos para, con las instalaciones físicas que hay, poder atender a un mayor número de estudiantes? Entonces, como que toda esta tendencia ya está. Yo sé que en el ISUE hay investigadores que están muy preocupados por la parte esta que decías de diversidad y complejidad. Ahora, ¿cómo eso está impactando estas propuestas de los nuevos modelos que dices? ¿No? Y la tercera, que es la última, es lo que decía Adriana. El aula en realidad es una necesidad que está impuesta por las limitaciones de la universidad. Es un espacio entre 4 paredes donde metemos un grupo de estudiantes 6 horas al día y les pedimos que aprendan. Con el uso de la abierta, empezamos a romper barreras. Se rompió la barrera del campus. Con el de a distancia, rompimos la barrera de la zona metropolitana. Con las tecnologías, rompimos las paredes del aula. Pues ya como que no tiene sentido hablar del aula virtual o del aula. El concepto de aula es algo así cerrado. Entonces, como que el hablar de ambientes de aprendizaje, ambientes digitales de enseñanza, o sea, hablar de cosas más abiertas en espacio y tiempo, debería de ser un poco, pues yo diría que el vocabulario que se usara en estos modelos que ustedes están trabajando. No sé si esas discusiones se están dando y de cómo todo esto debería de cambiar. Lo que tú dijiste, la formación disciplinaria cada vez es más obsoleta.
cómo definimos los nuevos perfiles profesionales con un enfoque multidisciplinario. Entonces, un poco, ¿qué tanto se está usando esta libertad que nos ofrece el uso apropiado de las tecnologías en la educación para las nuevas propuestas que se están haciendo dentro de este Consejo del Sistema Nacional de Educación Superior? Gracias, Raquel. estimado doctor. Podemos ¿Alguien más? escuchar a Julieta Hernández y luego yo levanté mi mano también. Sale. Hola, Axel, qué gusto verte. Gracias, igualmente. Nos vimos allá en Toluca. Una pregunta, en esta propuesta que están haciendo y que todos hemos vivido, bueno, nosotros cuando analizamos eso ayer, uno de los factores que identificamos es que las creencias y las formas que se tiene de administración obligan o definen que el modelo que sea innovador tiende a volverse tradicional, o sea, es la formación de los funcionarios. Se nombra a personas que no tienen, pongamos, voy a poner ejemplo de eso, tenemos personas que no conocen el sistema y lo hacen desde su visión, desde esa creencia. ¿Ustedes cómo piensan que podría salvarse esto? Porque tiene que ver con la normatividad y tiene que ver con esas funciones que se definen en los organigramas, y también tiene que ver con los criterios de evaluaciones que van a ser, que se establecen por instancias internacionales. Entonces, esa parte, ¿cómo se está proponiendo para poder desarrollar el modelo que sea transdisciplinario? Porque tiende a ser disciplinario, o sea, y nosotros somos un ejemplo, nosotros hablamos de transdisciplina, pero reconocemos que de cierta manera a veces nos gana lo disciplinario, ¿no? Para poder ser transdisciplinarios. Entonces, ¿cómo se está pensando que estos responsables de estos organismos pudieran asumir ese papel de transformación sin caer nuevamente en lo convencional, ¿no? Perdón. Sí, gracias. Perdón, Sí. Bueno, yo lo que voy a plantear brevemente es esta problemática de vinculación universidad-sociedad, que desde que yo entré a bachillerato ha sido una problemática nunca resuelta. Desde la óptica de las empresas, lo que les gustaría a las empresas, bueno, y a las instituciones, es que las escuelas y en el caso de las universidades formaran la mano de obra necesaria para sus requerimientos. Y esto de alguna manera siempre fue un anatema porque, bueno, nunca había acuerdos respecto a esta situación, ¿no? Y bueno, esto es lo que se llama mercado de trabajo. Es la idea de lo que soliciten las empresas, instituciones, organizaciones y todo lo que da el mercado, ¿no? Por otro lado está la idea de lo que estudian los economistas, sociólogos y otros científicos sociales, que son las necesidades sociales, ¿sí? Es decir, no es el mercado laboral, no es cuántos médicos necesita el mercado laboral, sino cuántos médicos necesitaría, de acuerdo a ciertos índices, la nación, en el caso de hablar de la educación nacional. Y eso es otra idea, ¿no? Pero también está la otra, la de la demanda por parte de organizaciones o movimientos sociales, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que demandan? Y entonces es un trío de cosas, ¿no? El mercado, lo que son las necesidades estudiadas y lo que son las demandas de organizaciones y movimientos, lo que de alguna manera habría que compaginar. Y en realidad yo veo que hay muchas dificultades en que esto, pero debería ya empezarse a hacer. Y como bien dices, pues todos nuestros conceptos y eso están periodizados, ¿no? Esa era habrían unas ideas para el tiempo del neoliberalismo o anteriores, y ahorita con las nuevas perspectivas creo que habría que ver otra manera de compaginar esas tres fuerzas que yo identifico. A lo mejor hay otras, ¿no? De universidad-sociedad, ¿no? De esta relación.
Gracias. Está Rosalinda, ¿quieres que de una vez Breve. Ok, gracias. Breve. Muchas gracias, Axel. Me encanta escuchar y muchas gracias por esta aportación que es tan valiosa, tan necesaria en este tiempo de crisis que, bueno, ya se ha dicho que desveló esta pandemia, pero que estaba todo aparentemente dormido. Dentro de todo lo que ya se ha dicho y que acaba de mencionar también Leobardo, creo que aquí lo que no logro visualizar es cómo mover esa visión de los profesores, de los docentes, porque ha habido proyectos alternativos, como fue el CCH, la 36, las últimas 3, pero seguimos en esa cátedra, no diría ni cátedra, ese soliloquio del maestro para el grupo, esa tradición antigua de trabajar y de individualismo, y ahora matizado por este uso irracional, así alocado de la tecnología, que no está recogiendo la visión tecnopedagógica que maneja Enrique Ruiz Velasco, sino más bien el uso así superficial nada más de las pantallas. Esa sería una de mis preocupaciones. Te agradezco y te saludo con cariño. Gracias. Bueno, ahora sí, Axel, gracias. Gracias. Bueno, ¿por qué hago referencia a modelos? Es que, estimada Adriana, son rígidos. Por eso decimos modelos. Cuando hablamos de instituciones alternativas, hablamos de redes de colaboración, de instituciones abiertas al cambio y a la innovación. Pero lo que estamos estudiando lo denominamos modelos epistémicos o institucionales porque son modelos rígidos. O sea, no hay manera de hacerse. Les dicen en Japón, tú tienes que investigar para la Mitsubishi. Si no ya no renuevas el contrato. Son modelos rígidos, se aplican de manera estricta desde el Estado porque son empleados del Estado. E incluso cuando son instituciones autónomas como la nuestra, dime, durante los últimos 100 años, el modelo de la UNAM, aparte del CCH, ¿qué se ha movido? Tenemos una ley orgánica de 1945. La Junta de Gobierno no tiene ni la más mínima remota idea de para dónde poderse ir o sustituir las formas de organización, de rectoría o de quién sé qué. ¿Son modelos? Sí. ¿Eso es lo que queremos? No. Pero en el análisis nos resulta un concepto adecuado para decir, se están cambiando los modelos de rígidos a otros más rígidos. Cuando no, hablamos de plataformas de integración. Por eso yo diferencié en América Latina, como dice el doctor Cervantes, el tema nuestro no es adoptar otro modelo rígido de Estado, sino solucionar la gran desigualdad, la inclusión, la fragmentación, la segmentación de todo el sistema. Esto es un imperativo que tenemos que solucionar porque para ofrecer una educación al mismo tiempo diferente. Entonces, es una aclaración pertinente que me haces, pero tienes toda la razón. Son modelos rígidos. Y así se están operando y así los están reproduciendo. Ahora, en los tiempos, ¿cuál es tenemos ahorita, están las leyes, ¿no? Recogieron, yo creo que todo lo que hemos venido exigiendo desde hace muchos años, de ser instituciones con espíritu crítico, ver la complejidad, la interdisciplina, la vinculación con la sociedad, resolver problemas, todo lo que hemos venido está en la ley. Pero efectivamente hay que traducirla. Entonces no saben el trabajo que estamos haciendo, y espero que ustedes colaboran con nosotros, de traducir el modelo de la denominada Nueva Escuela Mexicana que abarca desde los 0 años hasta los 23,
En el Plan Nacional de Educación está la nueva escuela mexicana como concepto que va del 0 a los 23 años, hasta la terminación de la licenciatura. ¿Cómo lo traduces todo eso que estamos hablando? Interdisciplina, complejidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo traduces al aula para que no sean 4 paredes, como dice Francisco? Y además sabiendo que una reforma educativa no se hace en 3 años, y sobre todo cuando nos llegaron 2 de pandemia. Ahorita estamos a marchas forzadas diciéndoles a los tomadores de decisiones cómo hay que hacer las cosas. Porque bueno, afortunadamente nosotros hemos construido currículos hasta instituciones enteras. Hemos hasta diseñado espacios académicos. Digo, el edificio que ustedes conocen del ISUE, pues a mí me tocó como director, no diseñarlo, pero sí decir cómo lo queríamos. Y en las otras universidades que hemos estado en Ecuador, en Argentina, en Michoacán, etcétera, hemos dicho también cómo deben ser los espacios distintos para que no sean otra vez aulas CAPSE, como ahorita desafortunadamente está el proyecto de universidades de Benito Juárez, ¿no? Digo, es una muy buena intención, pero son aulas de 4 paredes, sí, muy comunitarias, etcétera, pero que no rompen todavía con esa, las disciplinas y la orientación profesionalizante, etcétera, etcétera, por más que se justifique. Bueno, entonces pensamos que de aquí al 2024 tenemos que hacer esa traducción, formar docentes, aplicarlo en espacios de coyuntura, que nos abran, y tenemos, como ustedes saben, un proyecto de pilotaje de 1000 primeras escuelas en todo el país, 200 de las cuales van a estar en la Ciudad de México, donde nos van a llamar, o vamos a estar, y nos va a decir, a ver, ¿cómo le hago? O sea, ¿qué propongo? Pues estamos construyendo matrices, diseños de nuevos docentes, cómo tienen que, talleres, etcétera, etcétera. Digo, porque es muy bonito a la investigación que realizamos comparada, pero cuando nos dicen, a ver, y ahora, ¿cómo va a ser el nuevo docente? ¿Cómo va a ser el nuevo plan de estudios? La currícula, etcétera. Que por cierto, les tengo una noticia de último momento. No sé si la sepan. Dice, por instrucción presidencial, en acuerdo con Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, se destituye a Juan Pablo Arroyo Ortiz, lo acabo yo de mencionar, como subsecretario de Educación Media Superior, quien será relevado en los próximos días por Nora Rubalcaba Gámez, quien tiene amplia experiencia educativa, además de ser una política destacada del Movimiento de Regeneración Nacional. Ella es oriunda de Aguascalientes, quien recientemente contendió para la gobernatura de su estado natal. La salida de Arroyo obedece a las múltiples denuncias por las comunidades escolares, secciones sindicales, por actos de corrupción en el otorgamiento irregular de plazas y a los pésimos resultados de indicadores educativos durante su gestión, denunciados a nivel público. Las cosas están cambiando. Y es el que hace una semana anunció en la UNAM que se iba a implantar el modelito de educación media superior. Bueno, vamos a ver qué pasa. Las cosas están moviendo. Entonces, no podemos hacer una reforma educativa en 3 años. Sobre todo que tenemos la carga de la profundización de los niveles de aprendizaje, de las contradicciones, del ausentismo, de la rigidez con la que tuvimos que actuar en la fase de enclaustramiento, y que tenemos otro periodo nuevo que construir. Entonces tenemos que irnos hasta el 2020, 2024, otro sexenio, por lo menos para sentar las bases de una reforma educativa radical, en serio, como la estamos pensando. Como dicen en mi pueblo, no es enchilame otra. Además que tenemos ahorita 1 año y medio, 2 años para empezar a aterrizar el modelo con una cosa más dinámica.
no un modelo otra vez rígido, sino algo, plataformas integrales, que sustituyan el cambio de aula rígida. Yo estoy planteando 3 factores fundamentales de sustitución. 1, en lugar de aulas, multiplicación de los medios ambientes de aprendizaje. Ya lo dijo Francisco hace rato. O sea, los modelos híbridos implican que el aula no es el único lugar en donde se transmite, se enseña, se hace la docencia, etcétera. Sino hay múltiples que dependen directamente de la construcción de proyectos de aprendizaje, proyectos cognitivos y proyectos de investigación e incidencia. Y que implican el uso de nuevas tecnologías, la biblioteca, la calle, el aula, el grupo de trabajo, los grupos de vínculos con los actores comunitarios, etcétera, etcétera. Entonces la propuesta es, el aula no es el único espacio de aprendizaje, sino hay múltiples, pero eso lo tenemos que construir en el currículum. Segundo, no hay profesores individuales. Tenemos que organizar en cada escuela, en cada facultad, centro de investigación e instituto, colectivos de docencia e investigación. Yo estoy proponiendo la creación del Instituto Nacional de Investigación Educativa. Entonces, para construir docentes investigadores y colectivos de docencia e investigación. Los tenemos que formar, y a los que están, desaprender y reaprender. A los existentes hay que decirles, eso que tú creías que sabías, hay que reaprenderlo y desaprenderlo. Entonces, colectivos de docencia e investigación. Y en términos de las autoridades, yo creo, nuestra propuesta es, hay que tener un mecanismo de evaluación de autoridades como existe en otras universidades. En las universidades de Estados Unidos se elige a un rector por el trustee, que es el Consejo de Administración y Presupuesto, y si no funciona, vámonos. Yo un día le dije a la Junta de Gobierno, si ustedes eligen, ¿por qué no evalúan a quien eligieron? En nuestro instituto tuvimos 8 años de una directora que no hizo nada. ¿Por qué no la quitaron al año, a los 2 años? ¿Por qué no tenemos mecanismos de evaluación de si funciona o no funciona la autoridad a la que le estamos dando las riendas de nuestra institución? Entonces, tiene que haber un mecanismo de evaluación de los proyectos de dirección, de conducción, de liderazgo, porque los líderes no se hacen nada más ocupando una silla que dice rector o director o quién sé qué. No, se hacen en la práctica. No en las oficinas. Tienes un proyecto que presentas a las juntas de gobierno o a las instancias de elección, lo tienes que cumplir, si no es puro rollo. Entonces tiene que haber mecanismos de evaluación permanentes de las autoridades. ¿No funcionan? Vámonos. Y obviamente tiene que haber participación de los actores reales del proceso educativo, que somos nosotros, no solamente auscultándonos, sino opinando y definiendo las tareas que tiene que tener un director, un rector o un secretario académico. Y si no sirve, pues ni modo, pues digo, ¿para qué te postulaste si no presentas ningún tipo de alternativas, de soluciones, ¿no? Entonces, 3 medidas. Una, la currícula tiene que partir de la construcción de espacios, de plataformas y multiplicación de muchos ambientes de aprendizaje. Segundo, colectivos de docencia e investigación, teniendo obviamente instituciones que lo apoyen para el reaprendizaje y el desaprendizaje de los docentes. Y tercero, mecanismos de evaluación de autoridades permanentes sobre los criterios de sus propios proyectos y de su desempeño en las instituciones.
yo creo que así podríamos ir avanzando un poquito, ¿no creen? Gracias. Desafortunadamente ya me tengo que ir porque me voy a otro rollo. Sí. Mis Pues perdones. no sé qué piensen ustedes. De una vez antes de retirarnos, les recuerdo que en el chat está puesto la liga para la asistencia a este conversatorio. Muy enriquecedor. Creo que nos quedamos con más cosas que podríamos después complementar. Hay que tomarle la palabra a Axel de la próxima reunión. Sí, ¿verdad? Sí, yo propondría que continuáramos con esta reflexión, ¿no? Porque es ya como de otro nivel, de ir precisamente para ir participando en esta construcción. Digamos, nosotros tenemos un grupo que ha sido académico, que ya elaboramos nuestras propuestas, pero tenemos que pasar a la parte más bien de lo que está definiéndose como ya en la política educativa y en las propuestas concretas, pasar este nivel. Creo que tendríamos que seguir con estas reuniones ya con propuestas, ¿no? Con trabajos que estamos haciendo, porque creo que todos tenemos bastantes reflexiones y propuestas, y habría que organizar un seminario. Ese es el seminario interno de ecosistemas, pero podríamos proponer un seminario pues, de este otro nivel. Eso sería como mi propuesta en un futuro donde estemos todos los que, por un lado, los académicos y los que están más allá de los académicos, que necesitamos que también hagamos este contacto. Muy bien. Pues Bueno, muy agradecido y espero nos sigamos comunicando para poder seguir intercambiando ideas y propuestas. Muy bien. Muchísimo Pues gusto. muchas gracias, Quedo a Axel. la como orden. siempre. Gracias, Axel. Hasta luego. Gracias, muy Axel. agradecidos. Gracias a ver, Gracias a todos. Muchas Gracias a todos. Gracias, Axel, un gusto. espero Bye. verlos. Gracias a todos, maestro Víctor, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye. Adiós. Gracias a todos. Gracias. Adiós, Hasta gracias. luego. Doctor Axel. Adiós, doctor Gracias, Cervantes. Axel. Muchas cosas. Hasta luego a todos. Bye. Hasta Bye. luego, Gracias. bye. Hasta luego, Leobardo. Hasta luego, maestra Avi. Luego. Hasta Bye. luego, maestra Adiós. Julieta. Hasta Bye. luego, Muchas maestra Rosalinda. Adiós. Un hasta gusto, luego. Adiós, bye. adiós. Bien, Un gracias. abrazo. Bye. Un Abrazo a todos. Deja de grabar.